Nuestra intención no es solamente proporcionar un tratamiento, sino animar a los pacientes de esos países a buscar ellos mismos soluciones y a establecer un nicho, establecer un equipo y unas infraestructuras suficientes para conseguir ese tratamiento. Entonces, lo que queremos es, además de mantener la misión que ya tenemos de proporcionar fondos para comprar los medicamentos y lograr que se reciba el tratamiento medicamentoso, es conseguir interesar a médicos en los países sobre todo latinoamericanos, aunque también tenemos misiones en algunos otros países fuera de Latinoamérica, interesarlos para que se informen sobre la osteogénesis imperfecta, se pongan en contacto con especialistas reconocidos en la patología y aprendan a tratar esta patología. A mí me diagnosticaron con osteogénesis imperfecta desde que era muy pequeñita, fue después que nací. A raíz de la primera fractura empezaron a darse cuenta de que lo que tenía era osteogénesis. En el caso de Manuel, lo diagnosticaron desde antes de nacer, en los ultrasonidos, en el vientre. Ya me dijeron que tenía osteogénesis imperfecta, que tenía fractura en los fémur, en el cráneo incluso. Nosotros decidimos tenerlo aún así. Lo consideramos una bendición para nuestras vidas, era nuestro primer hijo, o es nuestro primer hijo, y decidimos tenerlo, a pesar de que tuvimos presión por parte de familiares y amistades que no lo veían al principio de esta manera. Con la enfermedad de osteogénesis imperfecta pasamos trabajo para vivir, porque en Cuba el medicamento que hay para el dolor yo considero que es poco, es flojo. El tratamiento con el yeso es muy largo, a veces pasamos 3-4 meses con un yeso puesto. Nos hemos enfrentado a diversas dificultades, por ejemplo, las personas no tienen esa cultura de que puede existir esa enfermedad. A veces alguien quiere ayudar y lo quiere tomar, quiere cargarlo y entonces no sabe que es con mucho cuidado, que debe cuidarlo. Manuel también por su parte quiere hacer cosas como niño al fin que hacen otros niños y nos es un poco difícil poderle hacer entender que él no puede hacer esas cosas. Me llamo Manuel, soy de Pinar del Río y tengo osteogénesis imperfecta. Mis amigos son muy buenos, saben cómo tratarme en la escuela, no me dejan casi nunca pararme, siempre me van a buscar las cosas cuando les pido algo que me hace falta me lo traen. A veces cuando yo voy y vengo de la escuela, a veces tienen que llevarme cargado porque mi papá tiene que trabajar. No hay casi nunca una rampa para poder bajar y subir. Cuando subes hay así como un espacio entre el contel y la otra acera. En ese espacio a veces se llaman las ruedas, hay que pedir mucha ayuda. Mi familia es muy buena conmigo porque, por ejemplo, me hace muchas cosas, me lleva a la escuela todos los días, me dice cosas que me consuelan, que me ayudan mucho para que esté tranquilo. Manuel ha tenido de 11 a 12 fracturas hasta este momento. Cuando se ha fracturado lo llevamos a un hospital y allí le ponen un yeso y no le hacen quizás el tratamiento adecuado por desconocimiento quizás, y entonces así va creando y va agrupando deformidades y ya cuando despierta ya ni puede caminar y está postrado sobre una cama. La información que tenemos es poca, es muy poca. Cuando vamos a ir al hospital no nos han dado mucha información. Siempre que es Ana Bueno la que sabe de todo, ¿ves? Entonces ella sí nos ha contado por correo que le van a operar los 2 pies, que le van a poner los clavos. Esperamos que Manuel con esto recupere la forma original de sus huesitos en lo posible y que además pueda volver a caminar. Él antes de esta última fractura caminaba, pero quedó tan mal que no ha podido hacerlo plenamente como antes. Está generalmente en una silla de ruedas.
No sabemos bien cómo va a ser el proceso, no tenemos mucha información, solamente que lo van a operar el día 9 de diciembre. Tampoco sabemos cuánto va a durar la recuperación, si vamos a estar muchos días en el hospital, si regresamos a la casa. Lo que más me gusta cuando me opere es que pueda volver a caminar, que no coge tanto como he cogido y que pueda hacer un poco más alto y pueda jugar pelota. Vamos a enviar a una comisión médica, a una pareja de grandes especialistas en la patología que se encargarán en Cuba de dar unas conferencias especializadas a los traumatólogos cubanos y al personal sanitario cubano en general, y que ejecutarán allí unas cirugías correctoras especializadas con un equipo quirúrgico de alta tecnología para enseñar a los traumatólogos cubanos cuál es el mejor tratamiento preoperatorio, operatorio y postoperatorio de los pacientes con osteogénesis imperfecta. Es para creer, es para creer. Queríamos sobre todo, primero tener un encuentro. Estos son los 2 médicos españoles que van a operar a 4 niños con osteogénesis imperfecta acá en Cuba. Vienen auspiciados por un proyecto que es la Asociación Hueso de Cristal de España, y también con colaboración de la Fundación Padrinos de Osteogénesis Imperfecta, que es una fundación europea, alemana fundamentalmente, y también con colaboración de la Federación Europea de Osteogénesis Imperfecta, que todos han colaborado, y posiblemente se me quede alguien y no he mencionado, que han colaborado para que pudieran ellos venir a Cuba. Han comprado los clavos que se van a aplicar en estos niños, que son además clavos muy costosos, y al menos 4 niños en este momento, 4 niños cubanos van a tener el beneficio de poder ser operados con este tipo de tratamiento que hasta el momento nunca se ha hecho en Cuba. Queríamos primero tener este encuentro. Los presento: la doctora Ana María Bueno Sánchez, cirujana ortopédica del Hospital de Getafe; el doctor José Ignacio Parra García, también cirujano ortopédico del Hospital de Getafe. Yo solamente lo que quería comentarles es lo siguiente. Realmente nosotros no somos nada especial, a ver si me explico. Empezamos esto de una forma casual, como se puede empezar cualquier cosa. Poco a poco uno se va introduciendo en la enfermedad, busca información, busca que le enseñen, lleva a gente que te enseña a casa, etcétera, etcétera. Poco a poco vas ganando conocimientos, vas ganando habilidad, y eso le puede ocurrir a cualquiera. O sea, no ser por ser el doctor Parra o la doctora Bueno, ya nacimos con la posibilidad de que nosotros tratásemos osteogénesis imperfecta. No. Y con esa posibilidad nace todo el mundo. Quiero decir, aquí los traumatólogos, los médicos que pueden tratarles, pueden hacerlo igual de bien o infinitamente mejor. Solamente es cuestión de que se impliquen y de que entiendan que son niños con una enfermedad mejorable, y como tal, pues igual que a cualquier otro niño con otra enfermedad que puede mejorar, pues hay que tratarles. No sé. Yo he oído comentarios en los que la situación de las salas no están muy bien dotadas, están muy hacinados los niños, son salas muy grandes con muchos pacientes en la misma habitación. Eso no es muy higiénicamente aceptable, pero esperemos que los quirófanos al menos sí que estén en una situación por lo menos de asepsia y antisepsia correctas, para que no haya ninguna complicación posquirúrgica. No sé. Yo pienso que la situación del quirófano debe ser mejor, porque es lo esencial, y si ellos tuvieran muchas infecciones, cambiarían las cosas. Estoy convencido, porque la medicina cubana tiene una buena fama. De todas cosas, una cosa muy importante de los niños que hemos tratado nosotros
y a diferencia de los que a lo mejor no se tratan que se tratan en otros países, en otros centros, es que entendemos que la enfermedad no termina, el acto médico nuestro no termina en el momento en que le operamos un fémur torcido. Es un seguimiento y un control constante porque la enfermedad continúa. Entonces, empiezas tratándolos médicamente y eso cambia mucho radicalmente en la situación de los pacientes y a veces de los huesos, ¿no? Pero el hecho de enderezar un hueso, un fémur torcido o una tibia torcida no significa que ya se acaba el proceso, acaba la enfermedad. Hay que hacer un seguimiento constante para evitar o prevenir problemas. Evitar que el clavo se desancle, evitar que el clavo lesione el hueso desde dentro y prevenirlo antes. Yo creo que es un seguimiento muy profundo y muy intenso el que hacemos. Y por otro lado, pues yo creo que no es cuestión de darles una conferencia, esta es una enfermedad rara y como enfermedad rara vienen 3 trocitos en un libro. Y resulta que, claro, los médicos saben poco y los pacientes, una de las cosas buenas que tienen a veces es unirse, porque al unirse logran que ese conocimiento se mejore. De hecho, algunos de los médicos que nos hemos formado con estos, cuando empezamos con esta enfermedad, trajimos médicos de los Estados Unidos a España para que nos enseñaran a ver si sabían más cosas que nosotros. Y una de las cosas que nos dijeron, lo mejor son las asociaciones. Entonces, las asociaciones, sobre todo en enfermos muy graves o muy raros, contactamos con ellas una vez en Estados Unidos y llevamos la idea a España y en España, pues yo creo que ese grupo de pacientes reunidos a veces nos han formado los médicos, nos han hecho que vayamos a congresos, nos han hecho que se ayuden unos a otros y han hecho también que expandamos esto a otros países, de otros lugares, y eso pienso que es una enorme ayuda. Yo una de las cosas que he estado viendo en ocasiones es que nuestros casos en conjunto van muy bien, que da gusto ver que nuestros niños están en los congresos, están saltando, jugando, bailando y en otros lugares, lo hemos comentado anteriormente, tal vez están bien operados, bien tratados, pero en una silla de ruedas. Alina fue un elemento que apareció gracias al concurso de AOCE, y yo creo que María Barbero concretamente, porque era una mujer que estaba deseando aprender y meterse en esta teoría. El dar la facilidad económica de acudir a un país donde se estaban haciendo este tipo de cosas, yo creo que cambia un poco la forma de tratamiento de muchos niños cubanos, y el que lo complementemos ahora con una cirugía, haciéndolo nosotros y hablando y comentando y ayudando a entender el tema a los médicos cirujanos ortopédicos cubanos, yo creo que es magnífico y parte de eso. Hay que tener a alguien de referencia en el país para que las cosas funcionen bien. Hace aproximadamente 15 años llegó un día a mi consulta un niño con osteogénesis imperfecta. Fue el primero que había visto en mi vida, a pesar de que lo había estudiado. Al ver ese niño que tenía tantas fracturas y pensar en que había la posibilidad de buscar una solución a este trastorno y a las fracturas, él me dio la dirección y yo le escribí a María Barbero. Le alegró mucho que hubiera un médico cubano interesado en el estudio y tratamiento de la osteogénesis imperfecta, y a partir de ahí, bueno, comenzaron a surgir algunos proyectos de trabajo en común entre médicos españoles, médicos de otros países también, y bueno, nosotros en Cuba. Nos parecía que tal vez una entrevista con estas familias en un lugar hospitalario iba a ser algo muy frío, y se nos ocurrió la idea de preparar una reunión informal. Soy una taza, una tetera, muy bien, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora. Al final todo fue surgiendo de manera espontánea. Yo pienso que quedó muy bien. El encuentro que se quería se logró. Tranquilo. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Destruye la certidumbre que estoy pasando. La nieve cual de los años tu cuerpo enfría. Se me agota ya la paciencia por ti esperando. Se me agota ya la paciencia por ti esperando. A veces yo te
Bueno, yo creo que las conferencias han sido un poquito decepcionantes en el sentido de que la lluvia dificultó la llegada de algunos de los ponentes, que posiblemente habrían sido 60. Pero tuvo una ventaja en el sentido de que al final la cosa estuvo animada y a muchos de ellos yo creo que les resultó interesante. Pregunté después a las personas que no eran especialistas en cirugía ortopédica y una de las cosas es que les ayudó a entender un poco el conjunto de la situación. Por ejemplo, las genetistas decían que era interesante conocer todo lo que pasaba para poder explicar luego a los padres cuando les hacían preguntas. Y en ese sentido, pues yo creo que ha sido útil. Pero las conferencias yo creo que útiles en conjunto porque ha habido una información de la doctora Lina García que ha sido bastante buena, muy bien explicada. Luego el tema de la planificación de la cirugía en general, luego el paso a paso de la doctora Bueno, que ha sido magnífico, y luego yo creo que ha sido interesante también lo que ha contado Ariel, que yo creo que les ha llamado un poco la atención de cómo había sido el proceso de creación del clavo y demás. En conjunto yo creo que ha estado bien. Como siempre uno cuando llega a una misión de este tipo, uno siempre está, dispuesto, con la mente abierta a ver qué es lo que uno encuentra. Y me refiero a no solamente por una cuestión de códigos, sino también una cuestión de estructuras, de estructura hospitalaria, una cuestión también de jerarquías. Yo he viajado por muchos países en el mundo, en países desarrollados y no desarrollados, países donde uno podría pensar que a lo mejor el pueblo, en países que son realmente humildes, y Cuba es un pueblo humilde, pero creo que es la voluntad de los médicos de querer mejorar la vida de sus pacientes lo que a uno siempre más lo impacta. En esta reunión, sobre todo en esta conferencia, sobre todo me he centrado, y lo he repetido varias veces, en una idea. La idea es que estos niños están enfermos y la idea de que es que esta enfermedad puede ser mejorada. Y nosotros somos médicos. Tenemos la obligación hipocrática de mejorarlos. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta hace poco tiempo la osteogénesis imperfecta se entendía que era una enfermedad crónica, invalidante y que no se podía hacer nada. Pues no, se puede hacer cosas con ella. Se puede conseguir que los niños mejoren hasta situaciones a veces insospechadas y pueden mejorar mucho. Entonces nuestro deber como médico es tratar de mejorarles. Hace ya más de 20 años se identificó que el problema de la mayoría de los problemas de ortopedia en adultos eran problemas maltratados en la infancia. Entonces, en ese momento empezamos a pensar que había una manera mejor de desarrollar implantes específicamente para los niños, teniendo en cuenta lo que es la otra variable, digamos, más allá de tamaño y peso del paciente, es también la realidad de que siguen creciendo y que es un implante que se tiene que adaptar a ese crecimiento. La idea era tener 8 clavos disponibles para tratar de operar la mayor cantidad de niños posibles. Habían elegido inicialmente 4 niños. La idea de las misiones es poder venir a resolver inicialmente el problema de algunos niños, poder también transmitir a través de los médicos que ya tienen mayor experiencia, como el doctor Parra y la doctora Bueno, la experiencia a los médicos locales y explorar la posibilidad de que se siga haciendo en cada país. Gracias a tratamientos no quirúrgicos, como es el caso del uso de los bisfosfonatos, es que los niños realmente se sienten mucho mejor, vuelven a la actividad normal, vuelven a hacer cosas que hacen los niños, que es usar triciclos o bicicletas o correr o jugar al fútbol, y terminan
teniendo una incidencia más alta de fractura, pero eso debería verse como una buena cosa. En realidad lo que se está logrando es mejorar la calidad de vida, que era el objetivo final, ¿no es cierto? Bueno, al final hemos operado 4 fémures en 3 niños. El primer niño fue en Manuel. La verdad es que yo, como médico, creo que a lo mejor nos hemos dejado llevar, o por lo menos yo tengo la sensación de que nos hemos dejado llevar por las circunstancias, por la situación de que era el papá de Manuel el que había movido todo esto por su hijo y todo por su hijo, aunque después haya arrastrado a una situación más importante de instruir a traumatólogos, de operar a más niños, etc. Pero digo que me he visto un poquito llevada a la situación de operarle a Manuel de los 2 fémures. Creo que como médico y en otras circunstancias hubiera operado el fémur derecho un día y el fémur izquierdo otro día. Como nos ha pasado en otros países en alguna ocasión, hemos forzado un poco las cosas por las dificultades inherentes a estar operando fuera de tu terreno. Entre las conferencias y lo que han visto y todos los trucos que hemos ido contándoles, creo que si ellos quieren y pueden hacerlo porque permitan la importación, estos niños se van a beneficiar. Hago un inciso. Uno, solo uno. Lo que me preocupa es el interés que pueda haber en el conjunto de los traumatólogos infantiles cubanos al respecto de esta patología. Porque el día de las conferencias, según la compañera, la doctora Lina, que es la que ha movido también todo esto para venir aquí, se había invitado y se había informado a prácticamente todos los traumatólogos infantiles del país, de Cuba, y la asistencia fue mínima. Es cierto que esto nos encontramos en la mayoría de las reuniones, es cierto, pero alguno más de traumatología infantil, de ortopedia infantil, bueno, puesto que era un evento relativamente importante, diferente, novedoso, podría haber habido alguien más, porque yo conté la técnica quirúrgica paso a paso y se la conté a genetistas y a pediatras. Había pocos traumatólogos infantiles. Bueno, en definitiva, yo creo que nuestra expectativa podía estar basada en un mayor número de casos, pero la realidad, que es muy golpeadora y muy adecuada a que las cosas se pongan en su justo término, nos ha dicho que hemos operado más o menos la mitad de lo que pretendíamos. Sí. Y es así, es así, porque es que primero los números de los clavos no eran perfectamente ajustados a lo que calculábamos, número uno, y teníamos que estar diciendo, pues tenemos pues mañana podríamos hacer esto otro, de esta forma o tal otra. Y segundo, las circunstancias pues son esas, porque decíamos, una cosa que preguntábamos es, ¿qué costumbre tenéis de hacer niños? Pues claro, si operan un niño largo a la mañana, nosotros es que operamos
2 niños largos, seguidos, que fue el primer caso, un Sí. solo caso, pero una cirugía muy larga, muy complicada. Hay que tener experiencia con estos, con niños en general y con osteogénesis imperfecta en particular, y aquí no la hay. Y necesito saber radiográficamente cómo está. Espero que en breve reciba algún correo de ellos. Es importante que tengamos un feedback. Esto es de para las que me vayan operaciones. diciendo cómo va yendo, qué va haciendo, e incluso podríamos entre nosotros escribirnos correos con frecuencia para ir dando un poquito de instrucciones respecto al aspecto radiográfico de cada uno de esos niños, decirle, pues ahora podría ser bueno que empezaran a hacer este ejercicio, este otro, a falta de un fisioterapeuta experto. Es necesario que nos escriban y que nos vayan contando cómo van los niños. Estamos pensando en crear una asociación cubana de personas con OI. No sabemos muy bien cómo se puede hacer, pero vamos a emprender toda la lucha, vamos a comenzar a unir a las personas, a tratar de localizar en Cuba a las personas que tienen osteogénesis, con la idea después de unirnos, reunirnos, aunque sea uno de los 2 padres en alguna provincia central, y poderles dar talleres, instrucciones, poder compartir tiempos de consejo, de experiencia, y ahí comenzar de esa manera. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, creo que no solo con los padres, creo que también cuando hagamos esta especie de campamento una vez al año, creo que lo podemos hacer también con las personas con osteogénesis. Creo que sería muy bueno para ellos salir del medio en que viven, en que se encuentren todos juntos, que tengan un tiempo para ellos, que puedan recibir talleres conforme a sus edades, porque los intereses son diferentes, los niños piensan de una manera, tienen intereses diferentes a los jóvenes con osteogénesis. Y creo que sí, que es una meta a largo plazo, pero podemos llegar a alcanzarlo. En nuestro idioma no existen palabras para poder agradecerle a los médicos, Ana Bueno, al doctor Parra, no solamente que hayan operado a nuestros niños, que hayan venido, que hayan hecho un sacrificio tan grande, que sabemos que lo es, que hayan dejado todo, que hayan venido, incluso las condiciones aquí no han sido las mejores y aún así ellos lo han hecho. Sobre todo le agradecemos también el amor con que nos han tratado, la manera con que han compartido con nosotros, cada pregunta, tantas dudas que teníamos dentro de nosotros, y ellos no se han aburrido de repetir lo mismo a todos los padres uno por uno, a explicarnos sobre la enfermedad, sobre cómo manejar los niños, sobre cómo tratarlos después de operados. Son cosas que realmente no teníamos ninguna experiencia. En general, me gustaría decir que se han cumplido las grandes expectativas del viaje, pero efectivamente nos encontramos con unos problemas con los que no contábamos. Cuando estábamos allí con nuestro equipo, se nos retiraron permisos de grabación que se nos habían concedido previamente, y por lo tanto uno de los grandes objetivos nuestros, que era recopilar material cinematográfico, material grabado de las operaciones, no se pudo cumplir. No nos dejaron filmar las conferencias, tampoco nos facilitaron el material que dijeron que iban a grabar ellos, y por lo que se refiere a las operaciones, de las que se hicieron, solamente nos han aportado material para una de ellas y ni siquiera está completa. Tengo que confesar que nos desilusionó bastante encontrarnos en esta situación. Haber ido allí con buen material quirúrgico, con mucha disponibilidad, con mucho interés, y haber encontrado entre los profesionales cubanos un interés menguado, reducido por la patología. Del lado positivo, sí que me gustaría subrayar que hay algo que nos satisface mucho, y es que hemos conseguido operar a 3 niños cubanos
que de otro modo nunca habrían tenido la atención quirúrgica que necesitaban, porque debido a sus problemas concretos necesitaban unos clavos que no estaban disponibles en su país y que tenían que ser colocados por médicos con experiencia en este tipo de clavos. Entonces, sabemos que hemos ayudado muy concretamente a 3 niños cubanos. Estos niños han quedado muy bien, las operaciones fueron un éxito. Van a ser al menos 3 niños que van a tener una calidad de vida muy superior a la que llevaban hasta ahora. Y el agradecimiento mío, de las familias, y pienso que de todo el personal que tuvimos la suerte de compartir con ellos, pues va a ser de por vida. Que ama sus flores, el gusano es lo mejor, pero en el cantero que es la Cuba, ese gusano es un traidor. Me parece que no hay remedio, este humo no me deja ver. Ha explotado una bomba nueva sobre este juego de ajedrez. El mar que nos divide es un danzón de 90 millas, donde uno nada mucho para morir en la orilla. Este carro de 50 años no camina porque está ponchada. Una goma que no aguanta aire, hasta la rueda está prestada. El mar que nos divide es un danzón de 90 millas, donde uno nada mucho va a morir en la orilla. El compromiso de los bailadores en La Habana y en la Sahuesera es un espejo